¿Buscando una solución de autenticación para tu proyecto? Pues aquí te presento Clerk, una de mis favoritas con componentes UI modernos, integraciones sencillas con un amplio grupo de tecnologías y frameworks, gestión de usuarios, organizaciones, membresías y más. Para comenzar a usar Clerk, vamos a crearnos una aplicación una vez que tengamos nuestra cuenta y seguiremos las instrucciones que nos ofrecen para integrar con Next.js, instalando primeramente el paquete oficial para el framework. Una vez instalado, es tiempo de copiar nuestras claves de las variables de entorno del proyecto y dando una estructura como la que muestro en pantalla. Clerk emplea un middleware que se ejecuta antes de cada petición y gracias al paquete oficial la configuración del mismo es extremadamente sencilla. A continuación, llegó el momento de agregar los componentes gráficos a nuestra aplicación y para ello copiamos la configuración recomendada en la cual vamos a englobar nuestra aplicación en el provider de Clerk y mostramos los botones de inicio de sesión y registro en caso de que el usuario no esté autenticado o el botón de usuario en caso de que se inicie sesión. Es hora de correr nuestro proyecto y ver cómo ya tenemos nuestros botones en la esquina superior derecha que nos dirigen a nuestra página de inicio de sesión y registro respectivamente. Pero sucede que si vemos la URL nos estamos saliendo de nuestro dominio local. Una forma para solucionar esta redirección es crear nuestras propias páginas para la gestión de la autenticación, usando componentes que el propio Clerk nos ofrece. También vamos a modificar un poco nuestro middleware para establecer nuestras rutas públicas y proteger aquellas que no estén definidas como tal. Así como ampliar nuestras variables de entorno para indicar cuáles serán las rutas de nuestras páginas de autenticación. Aquí he agregado una ruta protegida y modificado una barra de navegación para testear nuestra implementación. Y como podemos ver, al tratar de acceder a la página protegida, somos redirigidos al inicio de sesión, esta vez en nuestro propio host local. Voy a hacer algunos ajustes visuales para nuestra página de inicio y estamos listos para probar la integración. Y así de simple, ya tenemos nuestra aplicación logueada y control de acceso sobre rutas protegidas. Y si nos vamos al panel de administración de Clerk, podemos ver nuestro nuevo usuario y gestionar su información. Y esto fue todo por hoy, pero Clerk es realmente amplio y dinámico y te invito a la semana próxima a ver cómo creamos un inicio de sesión personalizado completamente sin contraseñas. Yo soy Daniel y te invito a que te quedes en Core4Dev para dominar la web moderna desde el núcleo.